Os están repartiendo unas hojas porque yo no voy a poder decir todo lo que me gustaría en esta sesión para el tema que me habéis pedido. Me habéis pedido un tema potente. Me habéis pedido, los ancianos de esta iglesia, hablar acerca del crecimiento en la iglesia. Y lo primero que tengo que decir es que yo no sé cómo eso se hace. No tengo la fórmula, no creo que nadie la tiene, para ver crecer una iglesia. Pero sí vamos a ver que la palabra nos da algunas pautas, nos da algunos principios muy importantes y que tenemos que ser fieles a lo que el Señor nos dice, porque el crecimiento lo da Él. La iglesia crece no por una metodología, sino porque Dios da el crecimiento a su iglesia. Pero como en la vida natural, para que haya crecimiento tiene que haber unas condiciones en la tierra, en las personas que labran la tierra, para que ese crecimiento pueda darse. Entonces, el tema es un tema importante. Os están entregando también, no es un diamante, no os hagáis ilusiones. Aunque tiene color oro, no es de oro, pero podría serlo. Ese eslabón que tienes en tu mano, ahí están concentrados tus dones. En ese eslabón está concentrado tus oportunidades para servicio. Digamos que en ese eslabón está concentrado parte de tu vida, que es lo que Dios te ha dado cuando te regaló y nos regaló la salvación. Así que por favor no pierdas ese eslabón porque es tuyo. Luego te lo voy a pedir, pero luego te lo voy a volver a entregar. Así que tranquilos que te podrás llevar ese eslabón de oro a tu casa. El tema del crecimiento en la vida de la iglesia. Las primeras palabras con las que quiero empezar no son mías. Las he tomado prestadas del evangelista Juan Gili. Se las ha quitado al apóstol Pablo y se las he robado al Señor Jesús. Las palabras de Juan Gili y el Ministerio de Evangelismo en Acción, que es el ministerio que comenzó la iglesia en San Sebastián, el lema dice así: el Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. Bonito lema, ¿no? El Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. El apóstol Pablo emplea esta misma expresión de totalidad para su ministerio apostólico y cuando se dirige a los ancianos de la iglesia en Mileto, en Éfeso, Hechos capítulo 20, les dice exactamente esto: vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo, con toda humildad, mirando por todo el rebaño, para anunciaros todo el consejo de Dios. Y el Señor Jesucristo, en la llamada Gran Comisión de Mateo capítulo 28, vuelve a emplear la misma expresión de autoridad y de totalidad, cuando dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para llevar a cabo la Gran Comisión, el Señor nos ha dejado en su palabra dos cosas importantes: el mandato y el modelo. El mandato: id, haced discípulos, establecer iglesias a todas las naciones. El modelo: Hechos capítulo 2, que se ha repetido dos veces esta mañana, al principio del culto y después. Y 2 Timoteo capítulos 1 al 6. Para llevar a cabo esta gran comisión, el Señor no nos ha dejado solos, nos ha enviado al Espíritu Santo, al Consolador, nos ha dado un mandato muy claro. La gran comisión: id, haced discípulos. Y nos ha dejado un modelo, o modelos. Y aquí tenemos uno, como es la iglesia de Jerusalén, en el libro de los Hechos.
Cuando hacemos una lectura de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo la Iglesia se tomó en serio el mandato y el modelo? ¿Qué es lo que vemos? Que la Iglesia primitiva crecía de dos maneras distintas al mismo tiempo. Crecía en cantidad de personas convertidas. ¿Recordáis la primera predicación de Pedro? Hechos 2:41, donde se convierte en 3.000 personas. Y los más de 5.000 que se convierten después en Hechos capítulo 4. Y toda la secuencia del libro de los Hechos es una secuencia de crecimiento, de movimiento del Espíritu Santo sobre la vida de sus hijos, de los discípulos, y ahí vemos un crecer impresionante. Y lo primero que pensamos, bueno, eso ya pasó. No ocurre y no puede ocurrir en nuestros días, que vivimos en una Europa, una sociedad tan secularizada, pero aquí está el principio. Y aquí también tenemos el modelo. Pero la Iglesia no solamente crecía en número, sino que también crecía en madurez espiritual, en la palabra y en el conocimiento de Cristo. La Iglesia crecía en amor, en cuidado mutuo, en oración, en comunión práctica, en adoración, en el evangelismo, el discipulado y la misión. Perseveraban. Ahí está el modelo. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Y cuál era el resultado de vivir una vida de fe y de confianza en Dios de esta manera? El versículo 47 dice, el Señor añadía cada día a la Iglesia los que iban siendo salvos, como consecuencia de una Iglesia que se comprometió a llevar adelante la gran comisión. Observamos que no solamente crecía el número de discípulos, de personas. Hechos 6:7 dice que crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. También crecía el número de iglesias. Ahora las iglesias decrecen, pero entonces las iglesias crecían. Hechos 16:5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. También crecía el número de obreros. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Hechos 13:2. Y la iglesia sigue creciendo también en ancianos y pastores, donde tan carentes estamos en nuestras iglesias, no importa de qué denominación en nuestro país, no hay ancianos, no hay pastores. Y muchas ovejas sin pastor, sin anciano, de cualquier tipo de denominación. Pero aquí crecía el número de ancianos y pastores. Dice Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Notamos el crecimiento no solamente de un lado, por ejemplo, de mucha gente, que ahora parece que lo más importante es que las iglesias se llenen de gente. No, las iglesias se tienen que llenar de personas comprometidas con Cristo. No solamente de personas. Aquí vemos un crecimiento integral. Personas, compromiso, santidad, evangelismo, discipulado, obra social, amor al prójimo, cuidado mutuo entre los creyentes. Vemos el crecimiento de los ancianos, de los pastores, de las iglesias, pero ahora descendemos aquí a nosotros en pleno siglo XXI. ¿Y qué nos encontramos? En términos generales, ¿vale? Hay excepciones. Pero ¿qué es lo que nos encontramos en términos generales? 1. Las iglesias no están creciendo. No están creciendo. Os lo digo porque conocemos el campo evangélico en nuestro país bastante y podemos ver que, salvo casos excepcionales, la iglesia del Señor no está creciendo. El liderazgo, ancianos y pastores están envejeciendo. No hay relevo. No es fácil encontrarlo. Si tuviéramos que hacer una media de los ancianos y pastores de las iglesias, claro que hay gente joven y preparada, pero la media es una media muy alta. Y hay una preocupación por ver a quién le dejamos el legado.
¿quién va a seguir después? ¿Y cómo va a seguir después? Las iglesias no están creciendo, el liderazgo está envejeciendo, no estamos ganando a los de afuera y estamos perdiendo a los de dentro. ¿O no? Sí. Y esto es un motivo de lamento y de llanto, de preocupación y de oración. Las causas pueden ser muchas, no es el propósito de enfocarlas aquí, que por cierto, después de la comida fraternal, los ancianos les parece oportuno tener un tiempo de coloquio. Y para poder responder preguntas, para que todos tengáis la libertad de hacer preguntas y no necesariamente en voz alta, vamos a colocar una caja con unas hojas en blanco donde no tienes que poner tu nombre, pero te agradecería mucho que pusieras tu pregunta. Anónima. Y después trataremos de contestar, si es posible. Entonces, después de la comida fraternal, seguiremos compartiendo este tiempo de comunión tan especial. Entonces nos encontramos con un cuadro muy distinto. En Europa, principalmente. Por supuesto, en el mundo entero, pero hay países, hay lugares donde hay un crecimiento exponencial del Evangelio, donde las iglesias se están llenando y los creyentes se están comprometiendo a predicar el Evangelio, a servir al Señor, a dejar atrás todo un bagaje de peso, como dice el autor de Hebreos, olvidaos del pecado y del peso que os asedia. No solamente el pecado, sino también de tantas cosas que nos tienen atrapados en este mundo, tan materialista y tan consumista. Hermanos, según leo la Escritura, veo que no hay una manera de hacer las cosas para que la iglesia crezca. Así que no os fiéis de esos libros que te hablan de cómo llenar tu iglesia en 20 días. No, eso es mentira. No hay una metodología que diga, tienes que hacer esto para que ocurra aquello. No. No hay una forma de hacer las cosas, pero sí hay un proceso natural, integral y dinámico, que es la obediencia a la Gran Comisión. Subrayo, obediencia a la Gran Comisión. Porque si somos obedientes a la Gran Comisión, el Señor, a su modo y su manera, dará el fruto. Es el principio universal de la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos, puede ser que tengamos una temporada larga, que venga una pandemia o que venga cualquier otra cosa y que la gente no se convierta. Pero el principio universal es que si sembramos y trabajamos y la iglesia vive unida y comprometida y predica el Evangelio, personas vendrán a los pies de Cristo. El Señor los atraerá hacia sí. Ha sido siempre igual. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el Evangelio también se tiene que ver. La gente tiene que ver vidas transformadas cuando entran a este lugar o cuando están contigo, conmigo, en mi lugar de trabajo. Una gran comisión que está recogida de forma clara al final de cada evangelio y al principio del libro de los Hechos. Gran comisión, Lucas, Mateo, Juan, Marcos y Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Gran Comisión no está describiendo un modelo mecánico, sino orgánico. No es un método de crecimiento, sino un modelo integral de crecimiento espiritual, que incluye no solamente la evangelización, sino también todas las demás cosas que el Señor Jesús nos ha dicho que guardemos. Mateo capítulo 28. La Gran Comisión lo incluye todo. ¿Cuál fue la estrategia evangelística diseñada por Dios y llevada a cabo por el Señor Jesús, por el apóstol Pablo y todo su equipo misionero? ¿Cuál fue la estrategia en la expansión evangelística del Evangelio y del crecimiento de una iglesia? ¿Sabéis cuál fue?
La enseñanza en cadena que Pablo recomienda a Timoteo. Segunda Timoteo 2, versículos 1 y 2. Van ligados, no los podemos separar. Dice el versículo 1, tú pues, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a dar un salto al siglo XXI, donde estamos ahora nosotros. Y la pregunta es, ¿qué cosas son o serían necesarias para ver crecer una iglesia local? Hoy esta iglesia está llena porque hay más hermanos de otras congregaciones. Yo no sé cómo es cada iglesia local en particular, pero siempre que voy a una iglesia y veo asientos vacíos, es una buena noticia, porque hay que llenarlos. Sí, trabajamos. Queremos ver personas del barrio, vecinos, amigos, que quieran venir a escuchar la palabra de Dios. Nosotros no los podemos atraer, pero el Señor sí. Y qué buena noticia es, como esta mañana, que casi no hay ninguna silla libre. Pues que quisiéramos ver en cada iglesia local, pues personas incluso paradas en la puerta de la calle, esperando entrar cuando los niños suben a la escuela dominical, que es cuando dejan un poquito de sitio y entonces entran los adultos y encuentran su espacio dentro de la capilla. La enseñanza en cadena, recomendada por Pablo a Timoteo. Si damos un salto al siglo XXI, vemos aquí dos cosas importantes. Primera, el crecimiento se produce siempre en dos niveles. Dos niveles. El texto lo dice. Tiene que haber un crecimiento personal en la vida del creyente primero. Tú pues, versículo 1 de 2 Timoteo 2, tú pues revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Antes de pensar en la iglesia, tengo que pensar en mi propia vida y en mi familia. Antes de que Pablo le diga a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga. Pero antes de eso, revístete de poder, que es en la gracia de Cristo Jesús. El crecimiento de una iglesia siempre vendrá acompañado del crecimiento personal de los que componen la iglesia de Jesucristo. No tiene que ver con campañas, que puede ser que haya una respuesta y que venga mucha gente hoy y se marche mañana. Como ocurre así en muchas iglesias, son iglesias flotantes. Mucha gente que entra por la puerta de un lugar y se marcha por la otra. El crecimiento se produce en dos niveles, lo personal, primero, lo eclesial, después. Así que antes de pensar en lo comunitario, en lo eclesial, tenemos que pensar en los cambios que tiene que haber a nivel personal. Tú pues revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Y como digo, el crecimiento de una iglesia siempre viene acompañado del crecimiento y del testimonio personal, la renovación espiritual de la vida del creyente. Y aquí la pregunta es obligada. ¿Cómo está tu vida, hermano, hermana? ¿Nos vamos secando como se seca nuestro mundo y nuestra sociedad? ¿Nos vamos decepcionando? ¿Nos vamos volviendo escépticos? Diciendo, sí, eso pasó antes, pero ahora eso ya no pasa. Nos vamos volviendo incrédulos. Qué duro es cuando se instala la incredulidad. Cuando dependemos más de nuestros recursos, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia economía, que de la sabiduría y economía de Dios, que suya es el oro y la plata. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Me tomo la libertad de bajar, porque quiero que sea sobre todo algo más conversacional y personal. Sabéis que en Israel hay dos grandes lagos que están rodeados de tierra, ¿no? Yo no he estado en Israel. Esperamos ir algún día, cuando los 50, cariño. En Israel hay dos grandes lagos rodeados de tierra. El mar de Galilea y el mar Muerto. ¿Cuál es la diferencia entre ellos?
que el mar de Galilea tiene una entrada y una salida de agua. Eso hace que se esté renovando constantemente y eso hace que tenga mucha vida dentro, muchos peces y mucha vegetación alrededor. Y el mar muerto tiene una entrada de agua, sí, pero no tiene salida. Por lo tanto, las aguas están estancadas. No hay vida, no hay peces. Y todo está seco alrededor. Si tomamos este ejemplo de la vida real, nos tenemos que preguntar, ¿soy yo más parecido al mar de Galilea? ¿Que las bendiciones que Dios me da cada día las llevo a otros, las vivo cada día para entregársela a los demás y refrescar a mi prójimo? ¿O por el contrario me estoy guardando yo todo eso, estoy atesorando y no fluye la gracia que yo he recibido de Dios a los demás? Es una pregunta obligada. ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Tu devocional personal? No me importan las actividades que puedas hacer en tu iglesia y cuán involucrado estés en ellas. Porque podemos estar profundamente secos por dentro, por muy activos o activados que estemos. Necesitamos la vida del Espíritu en nosotros, en esa comunión personal con el Señor cada día. Porque si no hay crecimiento personal, no puede haber crecimiento eclesial. Hacemos de tapón, no hay salida. Ya tenemos lo que tenemos, el agua que nos hace falta, ya está, no hace falta más. Pero si abrimos un surco nuevo, si vivimos la vida de fe, si compartimos el Evangelio, si le creemos al Señor y pedimos perdón y nos arrepentimos con aquellas cosas que no están bien, el Señor abre una vía nueva. Porque es así como Dios actúa, lo ha hecho siempre a lo largo de la historia. Cuando más débil es el pueblo y más reconoce su debilidad, el Señor se hace fuerte. No al revés. Cuando nos consideramos fuertes a nosotros mismos, el Señor no actúa. Así que la pregunta es obligada. Y en el plano eclesial, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este versículo 2 encontramos 4 generaciones de creyentes. Pablo es una de ellas. La otra es Timoteo. La otra son estos hombres fieles. Y la cuarta, los otros que vendrán, que serán enseñados por la tercera generación. ¿Vemos cómo Dios ha estructurado la vida humana y la vida de la iglesia por generaciones? Una generación más nueva surge, es ley de vida, y recibe su formación de la anterior. Es ley de vida. Los que somos padres y tenemos hijos, hemos educado a nuestros hijos, hemos transmitido los valores del Evangelio para que ellos después puedan seguir con otros. Ya sabemos que luego las cosas no salen como habíamos pensado y quizás no todos luego siguen al Señor, pero nuestra labor es dejar un buen legado. Y el Señor pedirá a cada uno cuentas de lo que ha hecho con eso que ha recibido. Pero lo que quiero destacar es que todas estas generaciones que vemos aquí no son independientes, sino que cada una construye sobre las demás, como los eslabones de una cadena. Vivimos en una sociedad tan individualista que a veces desechamos el legado que hemos recibido y lo damos todo por malo. Y pensamos que hemos nacido de primera generación, por generación espontánea. Y nos parece que tenemos a veces la respuesta a todas las preguntas. ¿No? Nos vamos a equivocar si desechamos pensando que nosotros ahora tenemos todas las respuestas, porque los que vendrán después nos tratarán igual que lo que hayamos hecho nosotros. Estas generaciones son interdependientes, donde los nuevos no desplazan a los mayores en generaciones, sino que las enriquece y que dan sentido a todo cuanto hacen. Nos deberíamos de preguntar si nuestras iglesias está fundamentada sobre este principio orgánico de generaciones que se van transmitiendo el Evangelio, que se van levantando nuevos siervos, nuevos colaboradores, nuevos jóvenes, o por el contrario, como pasa en muchas iglesias, borrón y cuenta nueva.
¿Qué dicen los estatutos? He estado en una iglesia recientemente donde, como los estatutos dicen, que a los 65 años este anciano o pastor tiene que dejar la responsabilidad, como dicen los estatutos, se tiene que marchar. Qué pena perder a veces buenos dones que tenemos solamente porque hemos puesto una cláusula en los estatutos que diga que a partir de los 65 ya no eres válido. Quizás no sea la fuerza que tenga para hacer lo que hacía, pero eres muy válido, hermano o hermana. Necesitamos un equipo de jóvenes, de mayores, de distintas generaciones. No sé si me estoy explicando. Gracias. Y muchas veces esto se hace por cansancio, agotamiento. Ahora lo haces tú. Mal síntoma es ese. Ahora que se ocupen los jóvenes. Mal síntoma. Porque si no los hemos preparado, lo más probable es que tampoco los tengamos aquí para que continúen la labor. O por muerte o jubilación, ¿no? Bueno, me he jubilado y ahora le toca a otro. No, vamos a caminar juntos, ¿sabes? Tú ahora vas a ir por delante, que tienes más fuerza que yo. Eso sí. Pero yo a tu lado, si te parece. La boca calladita hasta que tú me preguntes cómo lo veo. Tenemos que aprender también los más mayores a ser más sabios, a no imponer, porque siempre se han hecho así las cosas. No, no tiene por qué hacerse de la misma manera las cosas. Pero eso no significa que tengan que desaparecer uno u otro de la escena. ¿Qué pasa con muchos jóvenes en las iglesias? Se van. Muchos jóvenes se van. Y antes de echarles la culpa a ellos, porque es que qué poca paciencia tienen, es que es una generación de cristal que no aguantan nada, un momento. Siéntate a escucharlos, porque tú también fuiste joven y yo también. ¿O no? Siéntate a escucharlos. No para quitarles o darles la razón, primero para conocer por qué están así y por qué se quieren ir de la iglesia. Escúchalos. Escuchémonos, las diferentes generaciones, los jóvenes también a los mayores, porque andamos en una frecuencia muy diferente, entonces si no nos escuchamos, cada uno sale por donde puede y al final unos y otros nos quedamos solos. Y luego vemos lo que vemos. Es una crítica que yo hago a mi propio contexto a veces. Yo no creo en una iglesia de jóvenes, y tenemos muchos jóvenes en la iglesia. No creo en una iglesia de jóvenes. No creo en una iglesia de mayores, solo mayores. Creo en la multiforme gracia de Dios, que hombres y mujeres, grandes y pequeños, jóvenes y adultos, estamos juntos, porque esta es la iglesia del Señor. Multicultural, diversa. Ah, ¿hay que trabajar más? Claro. Y a veces lo más cómodo es irte a un lugar donde no tienes que hacer tantos cambios, porque estás acostumbrado a hacer lo que has hecho toda la vida. No, quédate donde estás y aporta lo que Dios te ha dado. Si queremos ver crecer la iglesia y llevar adelante la gran comisión, se requiere también la dedicación de un soldado, como hemos visto. Se requiere también la disciplina de un atleta y la paciencia del labrador. Y no sé cuántos estamos dispuestos a ser como el soldado, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A veces sufro por ver, en mi propia iglesia, parejas válidas, que viven solo para pagar la hipoteca. Hay que trabajar para pagar la hipoteca, claro. Están absorbidos, cansados, agotados, no tienen tiempo de nada, no leen sus Biblias apenas, vienen al culto como mejor pueden, escuchan la palabra. ¿Hay que escucharlos? Sí, hay que escucharlos, pero también hay que tratar de ayudarlos a enderezar el rumbo y hacerles ver que no solo de pan vive el hombre, también de pan, pero no solo de pan. Y ahí necesitamos escucharnos sin criticarnos, porque a veces uno no sabe en qué situación se encuentra la otra persona. Una hermana de nuestra iglesia decía, con pesar, yo es que me encantaría servir, pero no puedo. No, no vas a servir. Ah, ¿cómo que no? No. Ahora mismo estás atendiendo a tus 3 hijos pequeños. Ese es tu mejor servicio en este momento. Y te vamos a acompañar y te vamos a apoyar en lo que te haga falta. Y tenemos actividad de mujeres, pues hay servicio de guardería para que vengas y dejas a tus niños en la guardería y puedas estar en la clase. Conocer la realidad y tratar, como iglesia también, no solamente los ancianos, de llevar esa situación.
Cuando David me dijo, le pregunté, bueno, ¿y por qué me has pedido este tema? Dice, bueno, porque vuestra experiencia es una experiencia de crecimiento. Bueno, yo con mi esposa, que estamos metidos allí como obreros, sí, tenemos que dar muchas gracias a Dios por su misericordia, por cómo nos ha dado un tiempo especial de crecimiento, de madurez en muchos hermanos, pero también somos muy conscientes de las carencias que tenemos, como la iglesia primitiva, que no podemos idealizarla tanto. Tenía muchas carencias. Entonces, lo que quiero compartir ahora es lo que nosotros estamos tratando de hacer, lo que venimos haciendo desde hace unos 15 años o más a esta parte, que son principios, ¿vale? No es metodología, son principios. Pero antes voy a pediros que devolváis a Georgina el eslabón de oro que tenéis en vuestra mano, así que por favor pasa a recogerlo en el cofre del tesoro ese que tenías, para terminar con esta aplicación. Que nadie se quede con el anillo, ¿vale? Sí, hay que devolverlo todos a la caja, sí. Todos a la caja. No os preocupéis que después tendréis otro igual como ese. Igual no es el mismo, porque se van a mezclar, pero tendréis otro como ese. Porque os lo habéis ganado. Todos a la caja, y cuando lo tengas, Georgina, me lo entregas, porque vamos a terminar con esta aplicación final de nuestra experiencia práctica allí en las iglesias del norte. Por cierto, si algún día vais a visitar Azpeitia, Azpeitia es un pueblo de la montaña donde está la enorme basílica de San Ignacio de Loyola. ¿Vale? De ahí surge el movimiento jesuita y de ahí surge la contrarreforma protestante. Hubo un movimiento para frenar el avance de la reforma que comenzó en este pueblo llamado Azpeitia. Y por la gracia de Dios, es la última de las 3 iglesias hijas, es una iglesia floreciente. Por la gracia de Dios, orar por Azpeitia, que también tiene sus dificultades. Orar por Tolosa, que es como Jericó, una ciudad amurallada. La gente está, pues, sin querer escuchar. Y orar también por Irún, que es la iglesia hija mayor, pero es la que más debilitada está en este momento. Vamos pues con la aplicación final, que por cierto he pedido que lo tengáis escrito. Y por cierto, David, no aparece el punto 5. Te dije, te puse un punto 5 y como has puesto la letra más grande, no aparece, pero no importa, yo lo voy a mencionar. ¿Vale? No es tanto para que, si alguien quiere tomar alguna nota, está bien. Pero el crecimiento de una iglesia viene marcado por, he destacado 5 aspectos. En primer lugar, no vamos a inventar la rueda, por la predicación del Evangelio. Una iglesia no crecerá bien si no predicamos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio. ¿Cuándo? En todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. ¿Dónde? En el templo y en las casas. Tenemos que recuperar algo que por muchos años los cristianos hemos olvidado. Y ahora nos sorprende cuando hay iglesias. Nosotros tenemos 20 grupos de hogar o casas abiertas en pueblos de la provincia y en barrios. Porque allí donde una familia abre su casa, puede invitar a un vecino, a un amigo. No es fácil que vengan, pero la puerta está abierta. Se estudia la palabra, se ora por el pueblo. Bueno, pues vamos a encender una llama y que el Señor en su gracia le dé fuerza a todo eso. Predicación del Evangelio, no solamente en la iglesia, y por supuesto en la iglesia. La predicación que debe alcanzar a todo tipo de personas según su edad y su necesidad. Cuando un joven me dice que se aburre en el culto, a mí se me viene el mundo abajo. O cuando una persona mayor dice, no entiendo lo que he escuchado, se me viene el mundo abajo. La gente tiene que entender. Porque si no entiende, no pueden ejercitar fe. Y el predicador o los predicadores tenemos la responsabilidad de prepararnos lo mejor posible el mensaje que muchos van a escuchar solamente esa semana. Y nada más. Y algunos que vienen de tan lejos, que se lleven
La palabra de Dios, el Evangelio. Amén. Si quitamos el ancla de la predicación expositiva en nuestras iglesias, puede que permanezcamos un tiempo, pero el viento, las olas y las modas nos van a desplazar hacia un lado. Bienvenidos. Pues yo empiezo otra vez desde el principio, ¿eh? Sí, está bien. Bienvenidos, bienvenidos. Vale. Sí, empiezo desde cero, ¿no? En segundo lugar, bueno, antes de terminar aquí, si queremos una iglesia sana y sólida, no te enfoques en lo que asombra, sino en lo que transforma. Predica la palabra. La palabra trae fruto cuando la predicamos fielmente. ¿El fruto tarda en llegar? Muchas veces sí. Pero vamos dando a la iglesia los nutrientes, la enseñanza, todo el consejo de Dios para establecerla y fortalecerla en la fe. Nada de predicaciones motivacionales. ¿Que tiene que motivar a la congregación? Sí, pero nada de predicaciones motivacionales, como si fuera eso un subidón, te vas a casa y no te has llevado nada. La predicación expositiva tiene que motivar, alentar, pero no tiene que buscar el predicador hacer predicaciones motivacionales para tener a la gente contenta. 2. La vitalidad espiritual de los creyentes. Ahí tenéis el texto, que ahora no lo vamos a leer. ¿Qué quiere decir esto? Que la meta no es buscar el crecimiento. La meta es buscar la salud espiritual de la iglesia. Y cuando el cuerpo está sano, la iglesia crece. Al ritmo que Dios quiera. Pero no es buscar que este lugar se llene de personas. Es buscar que los que están aquí sean cuidados, sean alimentados, sean sostenidos, que haya salud espiritual en las familias, en los matrimonios. Porque eso va a generar un espacio también de salud a tu alrededor. La vitalidad espiritual de los creyentes. No tiene que ver tanto con actividades. No hablo de eso. Luego lo normal es que uno esté involucrado en el servicio, claro que sí, pero involucrarte en el servicio no te hace ser más sano. Hay que buscar la vitalidad. Si el cuerpo está sano, la iglesia crecerá. En tercer lugar, y en todo esto, por cada punto ya habría que hacer así, porque ahora todos estamos dentro. O alguno se ha escapado. ¿Alguien tiene el eslabón en su mano? No, que no me lo diga. Ah, estamos todos aquí. Ya no estás solo. Ya es la comunidad, es la iglesia. ¿Y qué pasa cuando estamos de acuerdo en predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar, por todos los medios, en el templo y en las casas? ¿Qué hacemos cuando buscamos la salud espiritual de los creyentes? Los cuidamos, los discipulamos, los visitamos, los abrazamos, oramos por ellos. En tercer lugar, la unidad del liderazgo y de la congregación. La unidad. Qué importante, ¿no? Pero para guardar la unidad tenemos que estar unidos y tenemos que estar juntos. Es muy fácil llevarte bien con el que no tienes en tu casa. Es muy fácil llevarte bien con el hermano que está en otra iglesia, pero con tu familia en la fe hay que trabajar, ¿no? Así que la unidad, como digo aquí, en el liderazgo y en la iglesia. ¿Por qué? Porque en todo el Nuevo Testamento se recalca una y otra vez la unanimidad, la unidad entre los creyentes. Este es el clamor del apóstol y del Señor Jesús, que sean uno. ¿Habéis notado que cuando una iglesia crece en armonía y en unidad, tiene medio testimonio ganado delante de la sociedad? Lo diré otra vez. Cuando una iglesia crece en armonía y en unidad, tiene la mitad del testimonio ganado delante de la sociedad. Porque no podrán entender cómo es que una familia tan grande se respetan, se quieren, se aman. ¿Tienen opiniones diferentes? Claro, como en tu casa, con tu familia, pero que la unidad se nota. En cuarto lugar, la movilización de cada miembro. Aquí estamos. La movilización de cada miembro, Efesios 4, 11 y 12. El crecimiento de una iglesia local es directamente proporcional a la capacidad de movilizar al conjunto de sus miembros. Lo diré otra vez.
En tanto en cuanto cada miembro de la iglesia sepa cuál es su don, o aunque no lo tenga tan claro, pero sirve al Señor de corazón y cada miembro está entusiasmado y movilizado en la tarea, esa iglesia va a generar un espacio de libertad y un espacio para que otros puedan participar. Cuando en una iglesia son muy pocos los que siempre hacen lo mismo, difícil que esa iglesia crezca. Hay que capacitar a los santos para la obra del ministerio. Esa es una de las funciones más importantes de cualquier pastor o anciano de una iglesia. Capacitar a los santos. No que lo haga él todo. Hay iglesias donde el pastor lo hace todo. Y aunque sea muy buen pastor, y los conozco, predican estupendamente, tienen un don pastoral, todo el mundo está esperando que el pastor los vaya a visitar a su casa cuando están enfermos, y el pastor ahí se presenta, se desvela, pero eso es un error. Al mismo tiempo que es un acierto porque hay un corazón pastoral, es un error porque algún día el pastor no podrá hacer eso. Y todo el mundo se quedará diciendo, bueno, ¿y ahora quién está? Hay que capacitar a los santos, no solamente a otros pastores, sino también a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio y la movilización. En quinto lugar, que no está en vuestras notas, que no salió, es la planificación. Que nadie se asuste con esto, porque algunas iglesias lo ven poco espiritual. Como le pregunté hace poco a un pastor, que cuáles eran sus planes para los próximos 2 meses o 3. Dice, no sé de lo que voy a predicar el domingo, ¿cómo voy a saber lo que voy a hacer dentro de 3 meses? Pues yo no podría trabajar así. Yo cuando comienza la semana, el lunes, ya necesito saber, salvo que haya cambios, que muchas veces los hay, o imprevistos, cómo quiero ocupar el tiempo que entiendo que el Señor ha previsto que haga para visitar a esta persona, para discipular a esta otra, para hacer un estudio bíblico, para ir a los pueblos. Si no me lo planifico, ¿sabes lo que pasa? Que termino no haciendo nada. Y además, todos planificamos, ¿eh? Que aquí nadie me diga que no planifica. Quizás estás planificando tu jubilación, ¿ah, amigo? Quizás estás planificando tus próximas vacaciones de verano. Claro. Si estás pagando una hipoteca tienes que planificar. Y todos tenemos gastos, hay que planificar. Todos tenemos el mismo tiempo de las 24 horas del día, hay que planificar porque si no el tiempo se te va de las manos. Y el mejor libro de la Biblia para ver oración y planificación juntos es el libro de Nehemías. Trabajo a tope. Oración a tope. Las dos cosas. Orar y planificar. Y miramos cómo Nehemías planificó, cómo pidió cartas de antemano, cómo oró al Señor, que el rey le favoreciera, cómo buscó los materiales antes de llegar a la ciudad. Eso es espiritual, hermanos, no es carnal, es espiritual. Lo carnal es no orar a la hora de planificar y confiar en nuestros recursos y en nuestra sabiduría humana. Eso es lo carnal. Pero pedirle al Señor, Señor, ayúdanos como consejo pastoral de ancianos a planificar este nuevo curso. ¿Qué quieres de nosotros para la iglesia? ¿Dónde están las necesidades? ¿Cómo cubrirlas? Os voy a poner trabajo. ¿Qué hora es? ¿La 1? Ah, vamos muy bien, ¿no? ¿O se me ha parado el reloj a mí? Yo tengo las 12:30. Wow. Todos los relojes se han parado. Os voy a dar trabajo. Apuntar esto, por favor. Deberes para llevar a casa, como nuestros hijos. Primero, que todos los miembros de la iglesia tengan un servicio que hacer dentro de ella. Y tú dirás, uy, pues yo no hago nada. Ah, habla con tus pastores, habla con tus ancianos. Que todos los miembros de la iglesia tengan un servicio, algo que hacer, aunque sea pequeño, humilde, dentro de ella. No me vale que vengas el domingo aquí, te sientes y luego te vayas. Dios te ha dado un don, acuérdate del eslabón. Dios te ha dado un don. Y ese don que Dios te ha dado no es para ti. ¿Lo sabías? No es para ti. Tampoco es para mí. Es para todos. Los dones son dados para darlos a la iglesia del Señor, para la edificación. Así que primero, que todos los miembros tengan un servicio que hacer. 2, que todos estén siendo discipulados. ¿Qué quiere decir eso? Mirad, nosotros hemos cometido muchos errores y hemos quemado a mucha gente que han estado ahí y no los hemos cuidado. Aún nosotros
casi nos quemamos, porque el trabajo no se acaba. Y los desvelos, y las responsabilidades. Pero qué bien que cuidaron de nosotros, oraron por nosotros, lo hacéis muchos de los que estáis aquí. Y a veces tenemos en la iglesia hermanos tan válidos que han dado su vida, su tiempo en un servicio y damos por hecho de que lo tiene que hacer siempre así y no cuidamos su corazón. O no les damos, oye, mira, un tiempo de descanso o un detalle, un regalo y quemamos a la gente. Y nos quemamos nosotros. ¿Sabes que nadie se quema de la noche a la mañana? Es algo progresivo, poco a poco nos vamos secando. Venimos a la iglesia, estamos envueltos en actividades, hasta que un día algo se derrumba dentro de nosotros porque hemos descuidado el corazón y ya no somos como el mar de Galilea, ya no hay salida. Solamente hay una entrada y ahí nos quedamos. Tenemos que cuidar de las personas. Que todos estén siendo discipulados y en tercer lugar, que todos estén siendo entrenados para formar parte del ministerio. Nosotros tomamos hace años una determinación, el Consejo de Ancianos de la Iglesia. Nadie va a predicar y al mismo tiempo que predica no se está preparando para predicar mejor. No vale cualquiera. Puedes tener el don, pero el don hay que perfeccionarlo. Así que a estudiar, a leer buena literatura, a ir a cursillos, a talleres de formación. Y yo lo he tenido que hacer porque yo necesito afilar mi herramienta. Y cualquiera que quiera predicar, o que incluso maestros de escuela dominical, mira, vale, me dices que has tenido experiencia por muchos años con niños, pero nunca has tenido una formación, queremos formarte, queremos ayudarte, que tengas herramientas, no queremos que te quemes. Y nadie sirve en la iglesia, al menos en la nuestra, si no está siendo formado, cuidado, para que esa persona dure mucho tiempo y cada vez lo haga mejor y con más gozo. Así que todos los miembros deben ser entrenados y formados para el servicio. La medida de una iglesia madura no es cuántos miembros tiene, sino cuántos están involucradas en el servicio. Esta es una buena medida. Decía Spurgeon, ¿no?, que la colecta era el termómetro de la iglesia. No estoy tan seguro. Creo que es importante entender que el termómetro de una iglesia es cuántos están involucrados, integrados en la vida de la iglesia. Así que la pregunta es para ti. ¿Estás involucrada, involucrado? ¿Estás integrado? Yo sé que hay preguntas sin contestar, luego tendremos el tiempo de coloquio. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa ahora con la caja? Cuando trabajamos juntos, se han mezclado. No le va a tocar el mismo eslabón que antes. Yo os he dicho que os voy a devolver un eslabón, aunque no sea el mismo, que no va a poder coincidir. Pero cuando uno trabaja en equipo en la iglesia, y como vivimos en un mundo tan egoísta y tan individualista, tú tienes tu don, tú tienes tu coche, tienes tu casa, tienes tu cuerpo, tu salud, pero sabes, todo esto es un préstamo que Dios nos ha hecho. Esto es un préstamo. Entonces yo ahora abro la caja y yo estoy aquí con vosotros y mi esposa también. Y cuando trabajamos en equipo en la iglesia, estos eslabones están unidos. No, esto no es truco, ni magia. Lo tenía preparado. Pero esto es la iglesia. La iglesia no es esto. Este eres tú y este soy yo. Pero esto puesto al servicio de los demás, tenemos aquí una cadena. Esta sí que nos la doy. Tenemos aquí una cadena que nos habla de compromiso, de unidad, de que pase lo que pase, como en el matrimonio. Vamos juntos. Hemos hecho un pacto, también como iglesia, ¿eh? ¿O no? Hemos hecho un pacto de cuidarnos, de sujetarnos a nuestros ancianos, de servirnos los unos a los otros.
Y en la medida en que estos principios los tomamos en serio, resulta que no estoy solo. Eso sí, tengo mi propia individualidad, no individualismo, y tú tienes tu propia particularidad. Entonces, Georgina, ahora sí, repartes a cada uno el suyo. Pero acuérdate que no estás solo. Tú te llevas una pequeña parte. El resto son tus hermanos. Así que antes de que pases, vamos a orar. Voy a pedir a los ancianos que paséis aquí delante un momento, tanto Paco como David y Claudio, porque es el aniversario de la iglesia y quiero orar por vosotros. Pues sí, estás muy bien aquí. Nos juntamos. La iglesia se pone de pie, por favor, vamos a orar. Señor, te alabamos y te adoramos y te damos gracias porque tú eres el Señor de la iglesia y nosotros somos eslabones, somos miembros unos de otros. Y Señor, estamos aquí para recordarnos a nosotros mismos lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú eres la cabeza y nosotros tus siervos y colaboradores de tu reino. Señor, fortalece a los ancianos de esta congregación y cada anciano y pastor aquí representado. Fortalece sus vidas, sus familias, sus iglesias. Sabemos que Satanás tratará siempre de debilitar y desanimar, sobre todo aquellos que están al frente y que te sirven de corazón. Y gracias, Señor, también por cada hermano y hermana que está aquí hoy. Conforme a lo que tú nos hayas hablado, Señor, ayúdanos a sujetarnos a ti y a obedecerte y a tomar en serio lo que nos has dicho. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído a lo largo de los años, 34 años en esta congregación. Pero, Señor, en ti hay un futuro esperanzador. El futuro es esperanzador hasta que tú vengas, Señor. Porque hay muchas personas que quieren oír hablar de ti, aunque no lo quieran, pero necesitan. Y también tu iglesia, Señor, necesita ser fortalecida en las relaciones, en el cuidado, en el respeto, en el aprecio. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos herido o nos han herido y trae sanidad a nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu evangelio. Y sobre todo, gracias por ese don inefable en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas. Amén. Amén.